Soy su amigo, hermano y pastor. Su amigo, hermano y pastor Eduardo Montiel Fossati. Y quiero, hermano, así invitarle a Mateo capítulo 1, en el versículo 18, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y leyendo esta porción de la palabra, entendemos, observamos, miramos, conocemos las grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sabiendo, hermano, y entendiendo que, aleluya, todo lo profetizado por nuestro gran Dios y Salvador es una realidad ya, y parte de esto se puede decir que es historia que hemos, aleluya, conocido a través de los años, y sabemos que todo lo que dijo el ángel es una realidad gloriosa de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, según algunos religiosos modernos, mire que digo religiosos modernos, conocedores de la teología bíblica, dicen ellos que Martín Lutero siempre confesó la virginidad perpetua de María, que él siempre se mantuvo bajo esa idea, bajo ese concepto, bajo esa enseñanza, y no pudo nunca salir de esa enseñanza que traía desde niño, que conocía, que estudió, en la cual se preparó, y siempre se mantuvo confesando lo que es aquella enseñanza de la virginidad perpetua, de lo que conocemos como la Virgen María. Ahora, Lutero ciertamente hizo cosas buenas para la iglesia, siempre lo he dicho, porque sabemos que Dios usa a alguien para despertar la iglesia, para mostrarle a la iglesia genuina y verdadera que necesitan caminar directamente en los zapatos del Maestro y en las verdades de la palabra del gran Dios Jesucristo. Lo primero que hizo fue que la despertó de sus equivocadas enseñanzas de salvación. Comenzó a leer el libro de Romanos, comenzó a conocer las verdades de lo que, aleluya, las sagradas escrituras decían, y comenzó a darse cuenta que lo que la Biblia enseñaba, esto es realmente la palabra de Dios verdadero, que esto no era dogma, ni eran ritos, ni eran liturgias y ceremonias, sino que era la palabra viva del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces comenzó a despertar, creyéndolo él, a la iglesia de sus equivocadas enseñanzas de salvación. En segundo lugar, dice que él reafirmó el concepto de la salvación por fe sola, que es totalmente bíblico y se apega directamente a lo que enseña el volumen sagrado. Ahora, Martín Lutero también trajo, como era un católico, y en muchas de estas enseñanzas católicas de la iglesia popular, cuando digo iglesia católica, me refiero a lo que tiene que ver con la iglesia que cayó, hermano, víctima de un sincretismo religioso, porque lo que es la iglesia católica es una, hermano, mezcla del paganismo con el cristianismo para que llegase a ser la misma religión de los misterios que ya se practicaba en el antiguo imperio babilónico. Entonces la Biblia nos enseña, la historia nos enseña que, aleluya, Martín Lutero también trajo de la iglesia popular a la iglesia evangélica, como buen católico que era,
mucho de la escoria o de la basura diabólica, pagana, babilónica, católica, de la cual desde luego los evangélicos no se han podido divorciar hasta el día de hoy. Entonces ahí es donde vemos tanto enredo con lo que tiene que ver con el evangelio puro y lo que tiene que ver con una iglesia que se hace llamar cristiana, pero solamente es cristiana de manera nominal. En la práctica sencillamente no tienen nada de cristianismo, porque ya se ha comprobado hasta la saciedad que el 99.9% de sus enseñanzas todas son babilónicas. Todas tienen su base, su origen, hermano, en la enseñanza de la religión de los mistéricos babilónicos. La religión de los misterios babilónicos, que tenía que ver, hermano, con un mundo de sincretismo religioso. En aquel entonces, donde era un champú, un chaumí, en donde los demonios, aleluya, se paseaban por todos los templos, hermanos, babilónicos, por todas las enseñanzas babilónicas. Posteriormente llega a Roma y también comienza a hacer lo mismo. Y comenzaron, hermanos, sencillamente a practicar y a enseñar y a mostrar a la, hermano, la humanidad de aquel entonces, a la niñez de aquel entonces, a la juventud de aquel entonces, que ese concepto era realmente el concepto divino y era el consejo de Dios, aunque no lo fuera. Comenzaron a inyectarlo de tal manera que comenzaron a absorberlo, a creerlo, a tomarlo, a comenzar, hermano, aleluya, a desarrollar todas esas enseñanzas que no tenían nada que ver con el evangelio puro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta que cuando Cristo llega al mundo, sencillamente vamos a encontrar enseñanzas del Señor Jesús que ya rayaban, hermano, con la falsedad y la mentira que existía dentro del pueblo judío, aunque ellos no tenían enseñanzas babilónicas, pero ya se habían, hermano, acostumbrado a ciertas anomalías religiosas que pasaban por alto porque sencilla y llanamente ya no tenían sentido, no entendían la interpretación bíblica que dice la palabra del Señor, que tenían que haber sabido para enseñar mejor al pueblo la palabra del Señor. Y ahí es donde comenzamos a ver que hoy cristianos evangélicos celebran fiestas paganas como si fueran cristianas, celebrando fiestas paganas. Y en estos días lo vamos a ver. En estos días vamos a ver la iglesia cristiana, pero de cristiana no tiene nada. Ya comenzaron a creer que lo que ellos hacen como cristianismo es cristiano, que los apóstoles lo hicieron, que lo practicaron lo mismo el Señor Jesucristo, o que Cristo le enseñó a ellos a practicar todas estas cosas que tienen que ver con Semana Santa, que tienen que ver con Cuaresma, que tienen que ver con la Virgen María, que tienen que ver con procesiones y que tienen que ver con un montón de cosas que no existen dentro de las Sagradas Escrituras y que jamás ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia, ni el Señor Jesucristo practicaron nunca en su vida, ni enseñaron eso a nadie. Ni la iglesia recibió tal enseñanza, pero los de hoy, los llamados cristianos de hoy, están creyendo que eso es lo que el Señor Jesús le enseñó, que eso es lo que el Señor Jesús le dejó, que eso es lo que el Señor Jesús le predicó, cuando nada de esto fue enseñado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso me atrevo a decir que hoy cristianos evangélicos celebran fiestas paganas como si fueran cristianos. Tenemos una razón de ser, de que esto sea así. La gran mayoría, por no decir todos, los evangélicos que hoy están en este país han salido de la iglesia popular, han salido de la iglesia católica romana, tienen residuos de esa iglesia, tienen conceptos de esa iglesia, aunque han olvidado, han dejado algo atrás, de la misma manera que hizo Lutero. Ellos han comenzado a vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo cosas como la Navidad, mejor conocida como la fiesta de la borrachera. Jamás los apóstoles, entienda eso, mi hermano, jamás los apóstoles practicaron, ni enseñaron, ni celebraron una fiesta de Navidad,
Pero hoy por hoy estos creyentes están celebrando fiesta de Navidad mejor conocida. Esta fiesta en la antigüedad era conocida como la fiesta de la borrachera. Ahí también van los huevos místicos o cósmicos de Pascua, la Cuaresma y la Semana Santa, que es lo que en este momento están, aleluya, practicando y preparándose para hacer un gran algarabío, un gran alboroto en todas partes, para enseñar, aleluya, escenas del Cristo crucificado en vivo y todo esto, que si el Señor Jesús estuviera aquí en carne, en cuerpo y carne, estaría también otra vez, hermano, haciendo el rejo, para meterle rejo a todos estos llamados cristianos, como hizo en el templo en Jerusalén, por estar haciendo cosas que Él jamás le mandó, que Él jamás le enseñó. Pero vemos que hace la Navidad, lo que es la fiesta de la borrachera, los huevos místicos, que si no se hacen en este país, se hacen en otro, y lo hacen los llamados cristianos, y ellos creen que esa práctica es cristiana. Los huevos místicos o cósmicos de Pascua, Cuaresma y Semana Santa, cosa que no existe en las Sagradas Escrituras. La Biblia no dejó eso, el Señor no enseñó eso, el Señor no dejó eso para la posteridad. No ordenó a nadie celebrar Semana Santa, no, hermano, ordenó a nadie celebrar la Cuaresma como un medio de preparación antes de la práctica de la Pascua. Nada de esto es genuino, nada de esto es verdadero, nada de esto tiene que ser hecho, y no tienes que creer que eres menos cristiano porque no lo practicas. Al revés, si no lo practicas, estás haciendo lo que Cristo enseñó. Jesús no enseñó jamás que se practicara nada de esto en los días de su carne. Mientras Él enseñó el Evangelio, mientras Él predicó la palabra, mientras Él enseñó a las personas, jamás se enseñó ninguna de estas cosas, porque estas cosas ya se practicaban antes de Cristo. Tal vez 700, 800 años, 1000 y tantos de años antes de la venida de Cristo a la tierra, ya había una religión llamada la religión de los misterios, que hacía todas estas cosas, pero no estaban dedicados ni consagrados a Jesús, estaban consagrados a dioses paganos, a Tamos y a su madre Semírame, a Nimrod, a otros dioses como el templo de Belú y otras cosas más que tenían que ver con dioses satánicos, con dioses diabólicos, con dioses que le ponían la aureola que hoy vemos en las iglesias populares, pero que sale de Babilonia, porque esto no tiene nada que ver con el cristianismo, pero han identificado la santidad con la aureola en la cabeza, dando a entender que este es muy santo, o que este es un santo de Dios. Lo que usaban eso en la antigüedad eran los dioses paganos, los que ellos consideraban que eran dioses y que estaban cerca de la divinidad. Entonces lo simulaban, lo presentaban, lo manifestaban con esa aureola, que no aparece ningún genuino hombre de Dios, aleluya, del Nuevo Testamento, pero que ellos lo han metido ahí. La iglesia popular lo han metido ahí, lo han filtrado, se lo han puesto a Pedro, se lo han puesto a Jesús, se lo han puesto a la Virgen María, se lo han puesto a Pablo, a todos ellos, pero en la vida real ninguno utilizó esto. Esto es el símbolo o la señal del sol sobre la vida de una persona, porque ellos eran adoradores del sol en Babilonia, en Roma, aleluya, al dios Mitra, y en todas partes hacían esto porque esto es lo que ellos creían, pero no es lo que enseña la palabra. Entonces tenemos ahí que está la Semana Santa, la extrema unción. Imagínense usted dando la extrema unción, como que no sabe lo que es la unción. La extrema unción se la dan a alguien cuando va a morir, pero la unción no se le da a nadie que va a morir. La unción da vida, la unción levanta a los muertos, la unción resucita a los que están caídos, la unción sana a los enfermos. No es para dárselo a los muertos. Todo lo que dice la Biblia, ellos todo lo hacen al revés. También tenemos ahí el purgatorio, oraciones por los difuntos, el conejo de la Pascua Florida, y todo proviene del antiguo imperio babilónico, y nada de esto es cristiano. Si usted lo está practicando, salga de ahí,
porque ahora le voy a mostrar cómo el propio Señor dice en su palabra que debe salir de Babilonia, debe salir de esa práctica, debe salir de esa enseñanza, debes venir a la realidad de la palabra y comenzar a obedecer al Señor Jesucristo como Él ordena en su palabra. Entonces el conejo era el símbolo de la Pascua florida, o la Saturnalia romana, o el mitraísmo babilónico. Esta festividad era representada por el conejo, el cual a su vez representa el sexo desenfrenado, siendo que el conejo es muy reproductivo. ¿La idea cuál era? La idea era que en los días de la Pascua, entre los paganos, lo que predominaba era el espíritu del deseo sexual a rienda suelta. Esto es lo que hacían ellos. Algo grande ocurrirá, algo hermoso ha de venir, gloria del cielo, y con su amor nos llenará, porque Jesús